Buenas noches, doctor. Buenas ¿Están noches, viendo bien doctor. la imagen? ¿Ven Sí, bien la doctor. imagen? ¿Ven o no ven? Sí se ve, doctor. Hola, doctor. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy, como saben, vamos a seguir avanzando por lo que son los temas y vamos a ver lo que es el tema de peritonitis. A ver un momento. Esto están viendo más grande, ¿no, jóvenes? Bueno, bien, comenzamos la clase. Entonces, ¿qué es la peritonitis? Se define como un proceso inflamatorio generado o localizado, como ustedes saben, en la membrana peritoneal. Puede ser secundaria a múltiples factores etiológicos, pero como su nombre indica, peritonitis es la inflamación del peritoneo. Dentro de la causa etiológica puede verse desde infecciones, como por ejemplo producto de una apendicitis aguda, la presencia de sustancias químicas como las enzimas pancreáticas en una pancreatitis, cuerpos extraños, talco de los guantes, antígenos como enfermedades autoinmunes o algunos agentes físicos que también se podrían presentar. Todos estos gérmenes, que son los más frecuentes, van a llegar a la cavidad peritoneal sea por vía directa o local, por ruptura de una víscera, por vía sanguínea o por vía linfática. Entonces veamos cómo se clasifican las peritonitis. Por su extensión pueden ser localizadas o generalizadas, ya su nombre lo indica. Por el agente causal se las denomina sépticas y asépticas. Por su origen, que son una de las mayores clasificaciones que se las utiliza, son primarias, secundarias y terciarias, y por su evolución agudas y crónicas. Entonces, ¿a qué llamaremos una peritonitis primaria? Es aquella que se presenta como una causa no aparente y cuando no existe una lesión iniciadora discernible dentro de la cavidad abdominal. En otras palabras, que su origen generalmente es extraperitoneal. Es la llamada también peritonitis bacteriana espontánea. Tiene una alta mortalidad porque se presenta frecuentemente en pacientes que cursan con ascitis debido a cirrosis hepática o alguna otra enfermedad que eleve la presión de la arteria porta o de la vena porta, la hipertensión portal. Tiene por eso una alta mortalidad y una de las principales características en su diagnóstico es de que es monobacteriana a diferencia de las otras. Las secundarias son entidades que se complican por una patología abdominal que sea de origen traumático, infeccioso, obstructivo o neoplásica, pero que tienen la característica de perforarse una de estas vísceras y el contenido se vierte dentro de la cavidad abdominal. Por lo tanto, para que exista una peritonitis secundaria, es una condición sine qua non la perforación de una víscera
y dentro de sus causas etiológicas ya no es monobacteriana, como hemos visto en la espontánea, sino más bien que es polimicrobiana o multibacteriana y está producida en su mayor preponderancia, y aquí se difiere un poco con esta estadística, de gram negativos aerobios, y que también cuando hay perforación a nivel colónico, ahí sí la mayor preponderancia son por bacteroides o gérmenes anaerobios. Si tienen alguna pregunta mientras voy exponiendo, por favor me indican, ¿ya? La peritonitis terciaria es aquella que se da en sujetos en quienes fracasa el tratamiento estándar, y generalmente siempre son postoperatorias estas, y principalmente se debe a causas de inmunosupresión o mal estado general que tiene el paciente, que va a predisponer, junto con la contaminación de gérmenes intrahospitalarios, que van a llevar a la inflamación de esta serosa. Persiste o recurre después de 48 horas de haberse intervenido quirúrgicamente y previamente una peritonitis secundaria, para que pueda presentarse una terciaria, o sin que haya tenido una secundaria, puede directamente en el posoperatorio mediato o inmediato presentarse con signos de peritonitis. A esta se la debería denominar como terciaria. Se asocia frecuentemente a sepsis shock y su tratamiento es terapia intensiva. Como dice acá, ocurre en pacientes en muy mal estado general, con fallo multiorgánico y después de una cirugía abdominal, debido probablemente al paso de gérmenes hacia la cavidad abdominal. Vean que en esta gráfica de peritonitis, tanto de la primaria, secundaria o terciaria, están los gérmenes más envueltos. Generalmente en las primarias son las E. coli, y puede también presentarse por el estafilococo aureus. Ustedes dirán cómo puede llegar un germen que es saprófito y habitante de la piel, pero ya hemos visto de que dentro de sus vías de comunicación es por la vía sanguínea, y los estafilococos aureus llegan a través de esta vía hacia la cavidad abdominal. En las secundarias, ya no hay punto de discusión, porque todo el tubo digestivo, las vías urinarias, están colonizadas por bacterias gram negativas en su mayoría, y por algunos anaerobios. Entonces, la perforación de estas cavidades necesariamente va a determinar la presencia de estas bacterias. Y en las terciarias, no solo que vamos a tener ahí microorganismos que van a llevar a una presencia de que sean multiresistentes, sino también vamos a encontrar algunos gérmenes que no son habituales del cuerpo, como por ejemplo la Pseudomonas aeruginosa. Hemos encontrado casos de peritonitis por Candida albicans, esto debido a pacientes que están inmunodeprimidos, y aquellos que con frecuencia se puede encontrar son los llamados PBBS, que cursan con la enfermedad del SIDA. Dentro de la causa epidemiológica, la primaria está no en un 30%, sino en 30% de los pacientes que tienen cirrosis y ascitis pueden desarrollar peritonitis primaria, no solo en un 30%, ¿ya? Esa es la aclaración que debo dar. En la secundaria, las más de las veces puede ser inflamatoria, pero también se presenta en los pacientes que tienen ascitis, pero por perforación de una víscera hueca o de una vía biliar o de la vía urinaria, que son las causas más comunes. También van a desarrollar una peritonitis secundaria, además de tener ya un ambiente predispuesto para eso. Y en las terciarias, que tienen una baja frecuencia de presentación, se observa en aquellos pacientes que hayan sufrido una secundaria, pueden en el curso de su posoperatorio mediato, como les decía, llevar a la progresión de una peritonitis terciaria. Vean entonces, esto es una parte de la fisiopatología de la espontánea. Y vemos acá que las bacterias intestinales se trasladan primero por traslocación. ¿Alguien de ustedes me puede indicar qué aquí conocen como traslocación?
Jóvenes, le estoy esperando que me aclaren esa duda. Raimi, ¿tú sabes? Nada, Raimi. No, doctor, Sí, consiste en el paso de la bacteria, doctor, desde la luz del tubo digestivo a través de muy bien. ¿Y cuál será la primera causa para que se produzca una translocación bacteriana? Frecuentemente son las obstrucciones intestinales, ¿ya? Que hace que el intestino se distienda y pasen las bacterias de la luz hacia la circulación sanguínea. Esa es la translocación. De esta translocación, las bacterias van a viajar por los linfonodos mesentéricos, van a llegar a la circulación sanguínea y obviamente van a contaminar el líquido ascítico. Entonces, como en los ambientes húmedos ayudan al crecimiento de bacterias, se va a ver, va a suceder este fenómeno y ya va a estar dirigida la peritonitis a hacerse extensiva hacia todo el líquido ascítico. Entonces, uno de los mecanismos fisiopatológicos va a ser la translocación bacteriana. En la secundaria, vemos de que las bacterias van a producir una respuesta una vez de que ha habido contaminación o vaciamiento de un contenido intestinal, biliar o urinario, lo que fuere, dentro de la cavidad, desencadena una respuesta inflamatoria local, que esto a su vez produce una filtración de líquido, la aparición de las moléculas proinflamatorias, la liberación de citocina y también activación del control de la infección a través de los leucocitos y glóbulos blancos, donde junto con el epiplón mayor que el día de ayer veíamos que es el guardián de la cavidad abdominal, puede llegar a tabicar esta infección y formar los llamados abscesos, que son nada más que colecciones purulentas, o si las defensas del epiplón mayor y en general del paciente no son las más adecuadas, llevan a la peritonitis difusa. En cambio, en la terciaria se ha visto que la cascada antiinflamatoria prevalece produciéndose un estado de inmunoparálisis que se define como un número de monocitos con expresión inferior al 30%, y como consecuencia de esto, la alteración de la inflamación peritoneal da lugar a la ausencia de colecciones purulentas y abscesos claros, y esto se traduce en una diseminación de la infección. ¿Algo les provoca recuerdo esto de que la cascada antiinflamatoria o la cascada inflamatoria? ¿Alguna otra enfermedad similar les recuerda algo o no? La cascada inflamatoria la estamos viendo con el coronavirus, ¿ya? ¿Cuál es el cuadro clínico? Miren, están viendo aquí los síntomas. Dolor, que es la presentación más primordial y común en todos los pacientes. Además de eso, se asociarán distensión, náuseas, vómitos, diarrea por inflamación del intestino o estreñimiento, fatiga excesiva, fiebre, escalofríos, palpitación, etc. Pero de todos estos síntomas, además del dolor, para hablar de una peritonitis deberíamos encontrar un signo que es la, el signo de Bloomberg o nada más el signo de irritación peritoneal. Con eso, con ese síntoma y con ese signo, ya uno puede estar y documentar la historia clínica de que el paciente está cursando con una peritonitis. Nuevamente acá, la presentación de los síntomas y los signos. Este es el más importante, el de irritación peritoneal, y dentro de los síntomas, el dolor abdominal. Los demás pueden estar presentes, pero no ser muy intensos o dependiendo del estado evolutivo de la enfermedad, que generalmente, si es inicial, solo va a existir signos de irritación peritoneal, temperatura y un poco de taquicardia. Pero cuando el proceso infeccioso ya se ha extendido y se ha vuelto sistémico, encontraremos algunos datos ya de shock, como son la hipotensión, la oliguria o la anuria,
o la fascia peritoneal o hipocrática, que es la de un paciente muy adolorido con signos de debilidad en general. Y dentro de los síntomas, también encontraremos la mayoría de estos en el periodo inicial, pero más exacerbados en el periodo final. En el cuadro clínico, entonces, una peritonitis primaria, vean algunas diferencias y que algún momento por ahí pueden ser preguntas de examen, y se los voy a plantear también. La peritonitis primaria, a pesar de tener una inflamación y que hemos dicho de que el dolor y los signos de irritación peritoneal son los que predominan, acá es casi todo lo contrario porque el dolor abdominal está ausente, mínimo o intenso. ¿Por qué? Porque es un proceso progresivo que poco a poco va aumentando y que una vez de que se ha instalado y está en periodos avanzados, recién le dará, provocará en el paciente un dolor abdominal muy intenso. A un inicio de la enfermedad, este va a ser mínimo. La fiebre va a estar ausente en el 20% de los pacientes y se ha encontrado, según estadísticas internacionales y grandes, que el 33% de los pacientes está cursando con datos de peritonitis primaria, pero no manifiesta síntomas. Entonces, ¿cómo nos podremos enterar? Por la presencia de fiebre nada más, una fiebre sostenida en un paciente donde no existen mayores otros datos que nos indiquen el foco infeccioso. Y el examen sistemático del paciente, principalmente laboratorial, nos llevará al diagnóstico de una peritonitis primaria. La defensa abdominal o la irritación solo está presente en el 50%. En cambio, ya en la secundaria va a haber un dolor abdominal muy intenso. La peritonitis difusa va a llevar al shock. Si existen la formación de abscesos, estos van a producir alzas térmicas muy elevadas y van a existir otros síntomas más. En la terciaria se suele presentar también de forma aguda, pero existen ya datos mucho más intensos porque no se olviden de que el paciente ya tiene un estado general comprometido. Entonces, la fiebre, taquicardia, taquipnea y hipotensión se instalarán más precozmente en el paciente de la que desarrolla una terciaria que de una secundaria. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Acuérdense lo que les estoy hablando. En el diagnóstico diferencial, obviamente, de toda peritonitis, siempre deberían entrar todas las enfermedades inflamatorias, isquémicas y las de origen ginecológico urinario, porque debemos, ante todo, no llegar a un diagnóstico sindrómico, más bien, sino a un diagnóstico bien establecido. Entonces, todas ellas entran dentro del diagnóstico. ¿Pero qué hacer? Una vez de que tenemos una presunción diagnóstica de que estamos con un paciente con una peritonitis, se deberá confirmar todos estos datos mediante estudios de laboratorio y estudios de imagen. Los exámenes del laboratorio, como ser el hemograma, nos indicará de que existe una leucocitosis con desviación a la izquierda, o sea, un hemograma séptico. La presencia de gasometrías nos indicará una hipoxia. El perfil hepático, si el hígado está lesionado, obviamente va a estar alterado con elevación de las transaminasas. Y en el perfil renal, si también hay un daño renal, encontraremos una urea y una creatinina elevadas. Entre las pruebas pancreáticas, si encontramos la amilasa o la lipasa elevadas, nos orientaremos que la causa inicial ha sido una pancreatitis aguda que por efecto de sus enzimas está desarrollando una peritonitis. La presencia de un hemocultivo, está mal escrito acá, hemocultivo positivo indica una infección sistémica y luego los otros líquidos que pueden analizarse en búsqueda de algunos focos de extensión que tenga la infección. En los estudios de imagen siempre va a ser el gol estándar la tomografía. La radiografía convencional ya tiene muy poca utilidad porque es una imagen no dinámica y además que solo muestra un contraste entre los blancos, negros y los grises. En cambio, la ecografía y la tomografía son aquellos estudios que van a permitir la detección de líquido libre en la cavidad abdominal y que va a ser la que va a orientar hacia una probable peritonitis.
En la espontánea en laboratorio, que va a ser de mayor utilidad, es las paracentesis, o sea, las llamadas laparocentesis, donde someteremos el líquido acítico obtenido a un citoquímico y a un bacteriológico. Citoquímico para determinar si estamos ante la presencia de un trasudado o un exudado, y bacteriológico para identificar el germen que está infectando y la sensibilidad de ese germen hacia los antibióticos. Un dato que es muy interesante es que la presencia de polimorfonucleares que hemos visto de menor de 250 es normal. Si se encuentra mayor de 250, principalmente entre 500 y 1000, ya sugieren que existe la presencia de una espontánea, siempre y cuando el paciente tenga una citis previa. Y cuando se documenta que estos polimorfonucleares son mayores a los 500, se debe ya pensar en la utilización de antimicrobianos por vía sistémica. En la secundaria, además de los otros estudios que nos van a dar datos de infección, es aquí la utilidad importante que tiene la radiografía de pie o en decúbito lateral, porque nos va a mostrar la presencia de neumoperitoneo o el aire libre subdiafragmático, que no es nada más que la documentación de una perforación de una víscera hueca, sea desde el estómago hasta el colon. La ecografía y la tomografía no solo que nos van a demostrar también la presencia de aire libre en la cavidad abdominal, también la presencia de líquido, y este estudio hoy en día permite que se pueda hacer drenajes percutáneos bajo guía tomográfica, no solo para el diagnóstico, sino también ser estudios terapéuticos. En la terciaria no hay una evidencia de la efectividad de parámetros laboratoriales o clínicos específicos. Lo que se va a tener es de que se deben utilizar los índices de Mannheim o el que se llama el score el score agudo de los parámetros fisiológicos que son el Apache, perdón, el Apache, que es una puntuación de la fisiología aguda simplificada, ¿ya? Que también se los conoce en otros lados como SAPS-2, y los parámetros de laboratorio deben incluir la presencia de la proteína C reactiva. ¿Alguien me puede decir cuál es la importancia de la proteína C reactiva? Eric, Va a indicar que existe inflamación, doctor. ya, muy bien. Es una proteína aguda que indica inflamación y cuando está presente y tiene índices elevados, no solo va a documentar la inflamación, sino también puede estar asociado a infecciones. Estos parámetros entonces nos van a ayudar a de alguna forma a ir uniendo. La medicina, acuérdense jóvenes, de que es como una especie de rompecabezas, donde se tienen varias piezas diseminadas y que el buen médico y clínico va a irlas uniendo y también el buen cirujano va a irlas uniendo pieza por pieza para llegar a conformar un diagnóstico de certeza y poder tomar una conducta que sea en técnica y táctica la más adecuada. En el tratamiento, vean, la peritonitis primaria es merecedora de un tratamiento antimicrobiano, obviamente, pero un tratamiento médico, con solo un tratamiento médico, se tratan estas enfermedades. En el secundario ya vamos a requerir dos procedimientos, no solo los antibióticos, sino también el quirúrgico o el percutáneo que actualmente se utiliza para drenar esas colecciones. Y en el terciario, dado la presencia de gérmenes de ambiente hospitalario que están introducidas dentro de la cavidad abdominal y produciendo esta inflamación, requieren muchas de ellas tratamiento antimicrobiano, pero también otras tratamiento quirúrgico como son el lavado y el drenaje, nuevos ingresos a quirófano para lavar y drenar. Inicialmente entonces debe ser la reposición muy agresiva y precoz con fluidos intravenosos y una terapia de reemplazo. Una causa común de muerte prematura en los pacientes, principalmente en los
Causa secundaria es el shock hipovolémico si tiene un origen traumático y por una inadecuada reposición del volumen intravascular y de su perfusión tisular. Esta fluidoterapia es nada más que con cristaloides, aquí ustedes ya conocen. En este punto que lo voy a retirar no concuerdo mucho porque siempre debe ser fisiológico o ringer lactato las sustancias que se deben administrar a todo paciente que cursa con un shock y se tenga que reponer los líquidos. Los antibióticos siempre vamos a tratar de utilizar inicialmente en forma empírica y luego en base al cultivo y antibiograma el antibiótico más indicado. Se asocia frecuentemente que a todas las peritonitis debemos dar un tratamiento combinado de antibióticos de amplio espectro y por vía parenteral que nos puedan ayudar. Ya después tendremos con la microflora bacteriana causal la sensibilidad y se podrá cambiar los antibióticos. Desde hace muchos años se ha visto de que antes se daba el tratamiento de antibióticos a la dosis habitual. Hoy en día y desde hace años atrás se utiliza una dosis de ataque en todos los pacientes, que es una dosis duplicada del antibiótico como terapia inicial y luego a dosis kilopeso que se debería dar en los pacientes. Base también fundamental y principalmente en la secundaria es la corrección del foco infeccioso, que consiste en la eliminación de la fuente de infección y contención de la contaminación y disminución del inocuo. Puede hacerse hoy en día también por drenaje percutáneo guiado por técnicas de imagen. Vean entonces en una primaria y en una secundaria la antibiótico terapia, la tinción de Gram del líquido acítico para orientar si es un Gram positivo o Gram negativo, repetir la paracentesis si a pesar del tratamiento médico no mejora, y la duración del esquema antibiótico debe ser entre 10 a 14 días como término medio. En la secundaria, además de la intervención quirúrgica y el lavado, se deben administrar fluidoterapia y los antibióticos que también se deberían utilizar siendo los más recomendados. En la terciaria, y es aquí donde el problema para el médico y para el médico cirujano y para el internista en general y para el microbiólogo, es de que al ser infecciones por gérmenes intrahospitalarios o raros, generalmente se debe acudir a los últimos medicamentos que uno podría tener en su arsenal terapéutico, como son el imipenem, la cilastin, los aminoglucósidos son de uso diario, pero el último medicamento que actualmente se está utilizando es el colistin y que no lo puse acá, que es el de última sensibilidad. Más allá del colistin, si hay resistencia a ya muy poco o nada se puede hacer para las infecciones bacterianas terciarias. En las micóticas, el uso de fluconazol o anfitericina B es el más indicado. El tratamiento quirúrgico también en las terciarias tiene su importancia porque se debe, mediante la paratomía, explorar los focos sépticos y hacer un lavado, como les decía, de la cavidad abdominal con colocación de drenajes y permitir que todo tejido esfacelado, necrótico o isquémico debe ser eliminado porque son la fuente de la infección estos y de la presencia de las bacterias dentro del órgano. Cumpliendo estos datos simples va a ir generalmente bien el paciente. Pero aquí lo básico no es solo también los antibióticos y la cirugía, sino un cuidado múltiple de múltiples especialidades, un equipo multisectorial que ayude en el tratamiento de todos ellos. Estos van a terminar los de terciaria en un manejo en terapia intensiva. Y complicaciones, si la enfermedad no se trata, la peritonitis se extiende no solo a la presencia de shock, sino también de adherencias que tarde o temprano van a debutar con obstrucciones intestinales o por último la infección se va a extender hacia la pared, va a dar la celulitis
y ahí el paciente tiene un pésimo pronóstico. Eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas, jóvenes? Doctor, con respecto a la sintomatología, el signo de abdomen en tabla ¿es posible ver en este tipo de problemas, doctor? Siempre vas a ver, el abdomen en tabla es nada más que una peritonitis difusa en primera instancia y con una evolución natural avanzada. Es una peritonitis que ha inflamado tanto el peritoneo que la musculatura de la pared abdominal tiende a contraerse y volverse rígida para proteger de alguna forma el, de dolor al paciente. De ahí el que tiene abdomen en tabla no se va a tratar de movilizar en lo mínimo porque la movilización le va a producir dolor. Esa abdomen en tabla puede presentarse en estadios avanzados tanto de la primaria, la secundaria como de la terciaria. No es específico, es más frecuente en la secundaria, pero en los tres puedes encontrarlo. ¿He respondido a tu pregunta, Eric? Sí, doctor, gracias, está bien. Okay. ¿Alguna otra pregunta más? Doctor, buenas noches. Quería preguntar cuánto tiempo es lo ideal para llegar a solucionar una peritonitis antes de que se produzcan las complicaciones. Ya, muy buena tu pregunta. Primero todo dependerá de tu diagnóstico. Si es la primaria, puedes esperar hasta 72 horas para esperando que los antibióticos sistémicos que tú estás utilizando comiencen a hacer efecto dentro de la cavidad abdominal. Inclusive se puede esperar un poco más en la primaria. Pero en la secundaria había un viejo axioma que decían los libros del siglo XX que indicaban que un paciente no debería ver el sol, que un paciente con peritonitis no debería ver el sol del día siguiente sin haber sido operado. O sea que menciona eso de que dentro de las 24 horas de diagnosticado el caso debería intervenirse quirúrgicamente. Muchas gracias, doctor. De nada, Mariana. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, doctor. En Carlos. cuanto a en cuanto a la gasometría, usted dijo que se podría encontrar hipoxemia. ¿Esta hipoxemia se debería al shock, doctor, o a otra causa? No, no. Primero, una de en las fases evolutivas de las infecciones, primero va de la acidosis localizada a una acidosis metabólica. La acidosis metabólica conlleva una hipoxia y una conversión del circuito o del círculo de Krebs al consumo de las sustancias del oxígeno hacia del aerobio al anaerobio. Entonces, las más de las veces, todas las infecciones generalizadas y de larga extensión cursan todas ellas con hipoxemia e hipercapnia, o sea, una elevación del CO2 y una disminución del oxígeno a nivel sistémico. ¿Está bien, Carlos? Sí, sí, doctor, está bien. ¿Qué más, jóvenes? ¿Les ha gustado el tema? ¿Ha sido explícito o hubieran querido algún dato más que les pueda explicar o allanar en este tema? Doctor, buenas noches. La verdad es que yo tenía una duda. Dime. Una vez que nosotros empezamos con la sospecha, el diagnóstico de una peritonitis, ¿tendríamos que empezar con el tratamiento empírico antibiótico o tendríamos que empezar en primer lugar por el dolor y seguir así protocolos? Ya. Buena tu pregunta. Inicialmente, como te digo nuevamente, deberías tratar de establecer un diagnóstico sindrómico y el diagnóstico sindrómico Banielis va a ser peritonitis, ¿ya? Porque vas a encontrar signos de irritación peritoneal. Por los antecedentes que tenga el paciente, puedes orientarte hacia una primaria, porque si tiene cirrosis hepática y estaba con ascitis previa a la presentación del cuadro, ahí ya tienes una aproximación diagnóstica de una primaria espontánea. Si ha sufrido un accidente
o tenía un dolor localizado en fosa ilíaca derecha y después está con signos de irritación peritoneal, tú podrías pensar en una peritonitis secundaria. Y si el paciente ha sido intervenido quirúrgicamente o está hospitalizado durante una estancia prolongada más allá de los 10 días en una institución hospitalaria y comienza a tener signos de irritación peritoneal, deberías pensar en una terciaria. ¿Para qué te digo de sospechar o diferenciar entre una primaria, secundaria o terciaria? Porque tu esquema antimicrobiano va a diferir en cuanto al tipo de peritonitis que estás diagnosticando. Ejemplo más claro. Si estás con una espontánea y que son monobacterianas, no vas a utilizar 2 o 3 antibióticos. Comenzarás, como son gérmenes gram negativos, con cefalosporina de tercera o cuarta generación por vía endovenosa. Si es una secundaria, ahí utilizas la asociación de 2 antibióticos, uno que te cubra los gram negativos y los otros que te cubran los anaerobios. Ejemplo, puedes utilizar ciprofloxacina y metronidazol por vía endovenosa. Y si tienes una terciaria y que está orientada a que tu paciente era un PBB, se estaba inmunodeprimido y que tú encuentras datos de Candida albicans o que tu paciente estaba recibiendo corticosteroides y aparecen pseudomonas, ahí utilizarás medicamentos de primera instancia empíricos como son el imipenem u otro o fluconazol, dependiendo del caso que tú vayas a orientar. Todos los tratamientos iniciales siempre son empíricos y debes administrar un antibiótico empírico cuando estás seguro de que estás en la presencia de una infección. El dolor ya es otro tratamiento que debes tratar de calmar en tu paciente, pero siempre y cuando tengas ya un diagnóstico establecido, porque volvemos a caer lo que mañana les voy a dar en la próxima clase, que es abdomen agudo. Si no tienes un diagnóstico de precisión, estás prohibida de dar analgésicos en los pacientes porque vas a enmascarar los cuadros y no vas a llegar a una precisión diagnóstica. ¿He respondido a tu pregunta, Vanielis? Sí, doctor, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, ya que no hay preguntas, bueno, que tengan buenas noches. El día de mañana nos vemos para la última clase, por favor, que es de abdomen agudo. Y ¿quiénes están, por favor, de representantes de este curso en este momento, en esta clase? ¿Está alguno? Doctor, ¿Eric? Hola, Eric, ¿cómo estás? Te confundo y ya te he dicho, como en el mensaje que te mandé ayer, estoy con Alzheimer. No te he enviado a vos, Eric, el correo, porque no tengo tu correo institucional y he acudido directamente al de... ¿A quién le mandé? Que me dijiste, no soy... A Raimi. A sí, Raimi. doctor. Sí. Entonces le voy a enviar hoy día nuevamente el enlace a Raimi, por favor, y que él te Está bien, doctor, no hay problema. viera y el día de mañana nos vemos, ¿ya? Y comunica a Eric, por favor, de que desde el día lunes ya al próximo docente que le toque, que ya se vaya anotando.